como decir, alrededor que yo he tenido en el círculo. Bueno, en mi caso yo sí he practicado la administración en lo personal, ¿no? Pero, o sea, veo que a veces mucha gente no le gusta, o sea, aplicar, o sea, lo que es la administración financiera. O sea, o sea, porque tengo vivo al día y si mañana no tengo, pues, o sea, hay un poquito bastante también en ese ámbito de desconocimiento, ¿no? O la falta de cultura en educación financiera. ¿Quiere que le diga la verdad, Marcela? Sí, me gustaría saber y conocer, bro. Ya. Si, Gracias. si algún rato puede leerse un libro que se llama La psicología del dinero. Y se dice que muchas veces el hombre está dado por impulsos, ¿no? Y por ausencias y carencias de la vida del ser humano. Entonces hay gente que vive el día y dice, bueno, chuta vida, hoy me gasto, mañana no importa, a lo mejor mañana no viva. Y resulta que vive más de 100 años más que Matusalén. Pero eso, a ver, eso viene dado un concepto de los patrones de dinero que viene dado del ser humano, ¿no? Entonces, si creció, a ver, Bran, esto casi pasa así. Crece en un hogar con carencias, crece en un hogar completamente sencillo, humilde. ¿Y qué creen que lo primero que hace cuando empieza a ganar su sueldo? Ropa de marca, viajes, lujos, el iPhone número 18. Eso no es así. Sí, Sí, es así. Ya, y o sea, realmente la sociedad se mueve así. se Resulta, repiten patrones, pues. claro, si crece, claro, creció en ausencia, creció en carencia. Y no está mal, o sea, no está mal crecer en carencia, ¿no? Pero la otra cosa es crecer en carencia, pero con sentido, ahorrar con sentido, trabajar con sentido, tener objetivos comunes con sentido. Santiago, ¿y si rompemos ese patrón? Es que hay que romper ese patrón, tienen que romper ese patrón. Entonces, si algún rato tienen la oportunidad de leerlo, se llama la psicología del dinero. Morgan, creo que el apellido es Morgan. Bueno, vaya, me comprometo, la siguiente semana les hago un link de libros y les paso en digital, ya, cortesía mía. Pero si no se desconectan los 180, les paso todos los libros en digital, todos los que encuentro. Ok. Para todos los que se queden en el curso de principio a fin. Ok, es Jonathan, un trato. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si es que había mencionado esto específicamente, pero decir que un activo o preguntar tal vez si un activo es la preparación en el sentido de aprender alguna habilidad, un nuevo conocimiento, ya que esto quizás puede ser una inversión, que sé yo, yo invierto en un curso, en una Jonathan, maestría o en lo que sea, y esto a la Jonathan, larga me retorna justamente dinero porque yo Jo- pongo al servicio mi conocimiento. Jonathan, lo que están ustedes ahorita en estas 2 semanas es el mejor activo que ustedes van a tener en toda la vida. Y a mí, ojalá me hubiese llegado este curso de educación financiera cuando tendría unos 18, 19 años, ¿no? A lo mejor estuviera dándoles clases desde Wall Street, pero des en cuenta que procesarlo, entenderlo, les va a tomar tiempo. Y el mejor activo que ustedes pueden tener es en ustedes mismos. Alguien me pregunta, y justo leía, ¿no? Ir al gimnasio, ¿es un activo o es un pasivo? Un Activo, pasivo. es Activo. un activo, Es un está activo, cuidando de su salud. claro, ya, es un activo, claro, muchos van a decir, es vanidad, no, es un activo. Invertir en una disciplina deportiva, en un gimnasio, es un activo. Educarse es un activo y es el activo más valioso que pueden tener ustedes. ¿Y qué consejo les puedo dar a ustedes? Créanme que cuando no tengan nada que hacer, cuando no sepan nada que hacer con su vida, cuando sientan que el mundo se les ha caído, cuando sientan, ¿cómo se va a decir que solo falta que el perro les muerde en la calle? Lo mejor que pueden hacer ustedes es estudiar, estudiar y estudiar y prepararse, adquirir una habilidad y explotar esa habilidad. Es el mejor activo que ustedes pueden tener. Stalin, Santiago, una consulta. Sí, dime, ¿Por qué, por qué en la escuela y en el colegio no nos enseñan educación financiera?
¿Quieren que les diga una cosa? Les diga la verdadera verdad, 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 verdad. Cuando un político se lanza, ¿a quién defiende? ¿A los ricos o a los pobres? A los ricos. Ya, Más bien. ya, Depende ya, si es A los comunista o ricos. capitalista. ya. Defiende a los ricos, pero su discurso es a los pobres. ¿Y necesitan o no necesitan más pobres para mantenerles en el poder? Sí necesitan a los pobres, Sí, Ya, solo para Sí, votos nomás. ya, correcto, ya. Pero ahí viene la pregunta. Un pueblo que no piensa, un pueblo que no analiza, un pueblo que no cuestiona, un pueblo que vive de la limosna, un pueblo que vive dado dádivas del resto y casi muere de hambre, le interesa al político, le interesa al rico que ese pueblo se eduque, para nada. absolutamente para nada. Y cuando ustedes ven, Santiago, sí, Santiago, hermano, te puedo interrumpir algo para hacerte una pregunta. claro, dime. Tengo una inquietud, por Sí. ejemplo, cuando las ONGs o las pasa, por ejemplo, son activos o pasivos, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese trabajo que ellos hacen? Porque siempre le están dando proyectos y proyectos, los pueblos indígenas no están progresando, son activos, pasivos. Puede un poco No te entiendo mucho, se distorsiona. discernir eso. Ya, despacio. Cuando las ONGs o las cooperaciones internacionales dan apoyos con recursos financieros a los pueblos indígenas, en el caso de Pastaza o Amazonía. ¿Esos son activos o pasivos? ¿En qué nivel, en qué estándar están esos recursos? A ver, cuando una, a ver, a veces, a veces las ONGs hacen cosas que ni el gobierno hace en intervenciones. Pachamama, por ejemplo, está haciendo algo súper chévere que la universidad debería hacer, que las instituciones deberían hacer, acercarles al conocimiento, y acercarles un diplomado de conocimiento. Entonces, es algo loable, ¿no? Es algo digno de admirar y a súper bajo costo, bajo recurso. Imagínense ustedes acceder a un curso de estos, 1.200, 1.500, $3.000 por 4 días, 5 días, que muchos no tuvieran esa capacidad para gastarse y muchos no lo tendrían nunca, esa parte para gastarse. Pero el concepto es totalmente diferente, o sea, no se puede decir activo si ustedes toman conocimiento, ese es un activo. Invertir en este tiempo en capacitarse es un activo para ustedes. Para los organismos multilaterales que ejercen proyectos y están acá, eso no toma en cuenta acá que son activos. Es simplemente su trabajo, su manera de coordinar, su manera de ejecutar el trabajo en territorio, de captar recursos, de generar proyectos, es otra dinámica. Acá estamos en la dinámica de aprender finanzas personales. Si ustedes vienen acá, se capacitan los 10 días que vamos a estar, créanme que va a ser un activo para ustedes. Y yo, sin salirme de contexto, lo que les decía, primero yo debo entender, debo capacitarme. Cuando yo no tengo claro lo que yo realmente quiero, debo capacitarme. Y ese es el mayor activo que ustedes van a tener. A ver, 30 segundos David, 30 segundos Miriam. Profe Santiago, ¿cómo está? ¿Sabe qué? Yo le quería también opinar sobre el tema de la educación tradicional desde hace miles de años no ha cambiado y se ha mantenido así por generaciones. Y ahora no sabemos por qué, o bueno, lo bueno es que, o lo importante es que ya se está modernizando, o sea, actualizándose el sistema educativo. Y en las escuelas y colegios ya están dando esta nueva materia de emprendimiento y también hace recién, nomás unos meses, yo vi una noticia
que dice que el gobierno ya va a implementar esta nueva materia de educación financiera en las escuelas y colegios y universidades e institutos. Ya. Excelente. Eso es bueno para todo el país y para el progreso en general en todos sentidos. Sí, sí, a ver, aquí viene dos cosas, ¿no? Depende, depende cómo le enfoquen, depende cómo le estén dando, porque si les dicen ahorro, guarda plata, pide préstamos, es más una educación tergiversada, tal cual como les prestan las cooperativas o los bancos. Pero si realmente yo tengo una educación financiera, una cultura de ahorro, realmente se hace la democratización de la banca para la gente dentro de la economía popular solidaria, se reconoce a la gente, hay como cajas de ahorro, y no necesariamente se viene por la parte de la banca, le aplaudiría al gobierno. Pero hay que verse todavía. Hay que verse todavía y ojalá sea abierto, ¿no? Que tanta falta nos ha hecho a todos. A ver, eh, a ver, cuando quieren hacer una pregunta, verán, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Entonces, enfóquense en la pregunta puntual cuando quieran lanzarla, ¿ya? Tenemos poco tiempo. A ver, antes de continuar, ¿está claro qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Correcto. Ya, eso es lo que debemos tener súper claro. Y el mejor activo que ustedes, ya, el mejor activo que ustedes, Stalin. ¿Tienes alguna pregunta? Ya, a ver, Sí, muy buenas noches. sí, Stalin. Seamos puntuales, ¿ya? Sí, ya, sí, más que todo hablando sobre pasivos y activos. Este, justamente lo que nos daba a conocer de lo que tenemos en la casa y todos esos pasivos, yo quería hacerle la pregunta si esos pasivos pueden convertirse en activos y si se convierten en activos, ¿cómo se le haría? Esa es la pregunta. Ya, buena pregunta, buena pregunta. A ver, yo les dije, listen ustedes todos los activos que tienen. Y muchos deben haber dicho la casa, el terreno, el carro, que ahorita pueden ser pasivos porque no están generando ingresos. ¿Cómo les convierto en activos? A ver, si tengo un carro, hago fletes, ya. ¿Pasa o no pasa a ser un activo? Son activos. Ya, Sí, Correcto. ya. Si de pronto tengo un terreno y me dicen, y no lo estoy usando, tengo una finca, alguien ha de querer sembrar, alguien ha de querer guardar una maquinaria ahí. ¿Puedo o no Se puedo alquilar? alquila. Sí, Se Ya, alquila, se se alquila. activo. Ya, pero no alquilen para la minería, por eso no hagan. Ya, ya, No, no. ya, que luego eso les genera un pasivo, ¿no? pasivo ambiente. Y el pasivo ambiental es el más caro de regenerar. Entonces, no hagan eso. Entonces, pueden alquilar para la agricultura, pueden alquilar, si de pronto, cada uno tiene unas condiciones diferentes. Ahora, si yo tengo un pocotón de activos, o sea, un pocotón de pasivos, y es como yo me ponga la mano en la conciencia y yo diga, no, 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 ya de aquí ya, ¿para qué la tele de 50 pulgadas? ¿Para qué la tele de 70 pulgadas? ¿Es necesario? No. Mejor voy a ahorrar dinero, voy a comprar semillas, voy a sembrar en el campo, voy a capacitarme, voy a invertir en cómo a generar, voy a comprar abejitas, cómo voy a tener ¿cómo es? Meliponias, lo que le llaman, ¿ya? Voy a tener mis casetitas, voy a comprar más plantas, voy a hacer un invernadero, voy a tener plantas de cacao, voy a generar mi propio vivero. Entonces, eso, lo que yo voy teniendo, en vez de gastar en pasivos, comprarse una java de cervezas, eso es un pasivo. Pero si me compro una java para vender, eso sí es un activo. Entonces, todo depende de lo que ustedes hagan con su dinero. Ok. Entonces, ahí viene la dimensión, ¿no? Tienen el televisor de 50 pulgadas, correcto. Antes compraban las dos jabas de cerveza para sentarse a tomar frente al televisor de 50 pulgadas. Ahora van a sacar el mueble,
tienen el televisor y van a vender las 2 jabas de cerveza. Entonces ya se convirtió eso en un Activo. 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 Activo se Entonces, convierte en activo. ya, pero si lo tienen todo para consumo, créanme que eso es un pasivo. Y Pasivo. gran parte de la gente, toda la vida vive comprando pasivos. Y mucha gente que tiene educación, mucha gente que tiene títulos universitarios, mucha gente que tiene, le pueden ver que es doctor, que es abogado, que es ingeniero, a lo mejor vive más endeudado que ustedes. Entonces, la cuestión no es qué tanta educación formal tengas, sino con lo que tú sabes, qué es lo que estás haciendo con tu dinero. ¿Estás comprando activos o estás comprando pasivos? Si compraste semillas para producir, es un activo. Entonces, se dan cuenta cómo ya empiezan a sacar ideas para el emprendimiento, ¿no es cierto? Si compraron, claro, si compraste la finca solo para tenerla la finca, es un pasivo. Pero si compraste la finca para hacerla agroforestal y agroturística, ya es un activo. Entonces, todo es cuestión de qué es lo que yo compro y para qué me sirve. Entonces, si ustedes van y se ahorran medio año y se endeudan otro año y medio para comprarse el iPhone 17 Pro Max, ¿qué les puedo decir ya? Un pasivo. De contra, qué pasivo. Santiago, Entonces, le tengo una pregunta. claro, En el momento que nosotros invertimos en tecnología, estamos haciendo un activo, porque por medio de la tecnología nosotros buscamos capacitación. El primero es el gasto y sabemos cómo adecuarlo para nuestra capacitación y estar informados. Todo lo que unienda la tecnología y es aplicado para nuestro conocimiento estaría en el plano de los activos. sí, pero justo lo que yo les decía del iPhone Pro Max. Si yo no me dedico a editar fotos, yo no me dedico a hacer comunicación, no me dedico a hacer streaming, comprarme un iPhone Pro Max, ¿es un gasto o no es un gasto? Es Sí, un es un pasivo. gasto. Pero si yo me comprara un iPhone Pro Max y de pronto fuera un comunicador, fuera un youtuber y quisiera calidad de fotos y quisiera calidad de audio y todo lo demás, es una inversión. Entonces, Sí. todo depende de lo que ustedes estén haciendo y en el área en que ustedes estén. Ahora, si yo soy profe, invertir en tecnología, invertirme en un iPad, en cámaras, en una supercomputadora, para mí es una inversión. ¿Estamos? Ya. Lo que quiero es que tomen conciencia que a lo largo de la vida ustedes fueron acumulando más pasivos que activos. Que pónganse la mano en el corazón. De aquí en adelante, ¿se comprometen honestamente? Alcen la mano. ¿Se comprometen honestamente a comprar activos? Yo sí. Ya, cada vez que quieran comprar algo, digan, ¿para qué voy a? ¿Es un activo o es un pasivo? Y eso, Pasivo. solo con ese pequeño margen de idea, solo con ese pequeño cambio de chip, ya ustedes han ganado bastante. A ver, ¿cuántos estamos, Marco? Bajamos los 180. 185. 185 personas. Ya, nadie se baja. Ya, Nadie vamos. se baja de la camioneta. Ya, nadie se baja. A ver, vamos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, existe 3 tipos de mentalidad? ¿Ya? En este tipo de mentalidad, a ver, perdón. Ya, en este tipo de mentalidad existe mentalidad pobre, Mentalidad rica. mentalidad rica, a ver, mentalidad de clase media y mentalidad de élite. ¿Cuál es la diferencia de la mentalidad pobre? Comprar pasivos.
No, bueno, una de esas, comprar pasivos, ¿no? Pero la mentalidad del pobre es gasta igual o más de lo que recibe como ingreso, una ahorra y cree que es imposible. Compra lo que no es necesario o solo Vi- lo que gusta. Vive comprando lo que no es necesario, gasta igual o más de lo que tiene, no ahorra y cree que todo es imposible. ¿Y ustedes sí creen que alguien que tiene mentalidad pobre puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, puede ser un máster, puede ser un PhD y vive más chido que cualquiera? Sí, Sí, Entonces, Sí, porque llega fin de mes y el rol de pagos no le avanza a cubrir los zapatos que sacó con tarjeta, no avanza a cubrir la ropa que sacó con tarjeta, van a los supermercados con tarjeta, entonces cobra el ya, mes y todo cobra la tarjeta, porque digamos, uno va a un supermercado y es algo que pasa en la mentalidad pobre que ve y, ah, no, esto de aquí y llegada la hora no necesita. A veces hay productos, hasta víveres, bueno, lo digo como ama de casa que uno, ay, para probar, lo digo como ama de casa, por eso digo, uno va al súper y ve y dice, ¿qué tal será? Voy a llevarlo para probar. Entonces, ese es un gasto innecesario porque no lo necesito en casa. Hubiera dejado ese por llevar alimentos que sí son de consumo diario. Entonces, yo creo que ahí sí sería como una mentalidad de pobre. ya. Entonces, la mentalidad de pobre no tiene nada que ver con la educación universitaria, no tiene nada que ver con la universidad, no tiene nada que ver que si tiene dos, tres títulos, ¿no? La mentalidad de pobre, ya vamos a hablar del tema de las tarjetas de crédito también. La mentalidad de pobre realmente, yo puedo ser máster, puedo ser ingeniero, puedo ser doctor, puedo ser abogado y puedo tener una mentalidad de pobre. Alguien no puede ir a la universidad, puede ser bachiller y puede tener una mentalidad de rico. ¿Cómo puede tener una mentalidad de rico? Gastando menos de lo que gana, ahorrando y comprando siempre activos productivos y autoeducándose y y preparándose. tratando de cambiarse sus pasivos. A ver, no puedo ir a la universidad, no puedo recibir el mejor curso de finanzas, no puedo venir de Harvard, no hay problema. Yo gano $100 por limpiar un terreno, tengo un objetivo de negocio, me guardo ese dinerito y arranco y emprendo. Gasto menos, gasta menos de lo que realmente gano, ahorro y compro siempre activos que sean productivos, más no pasivos. Entonces ya no me voy a ir a comprar la tele de 50 pulgadas, del iPhone 17, la Mac, no me voy a comprar ropa de marca, no, vivo con lo que necesito, gasto menos e invierto en activos productivos. Si les hago la pregunta a ustedes, honestamente, pónganse la mano en el corazón. Ah, y luego, la mentalidad de clase media. ¿Saben cuál es la mentalidad de clase media? Y eso no hagan con los hijos de ustedes. Gasta menos de lo que gana, por decir ahora, gano 1,000, me guardo, gasto 800, me guardo 200, pero los 200 que me ahorro me paso ahorrando un año y voy y me compro el televisor de 80 pulgadas. ¿Hace o no hace eso la gente de clase media? Y muchas veces eso hace un licenciado, hace un doctor, o hace un ingeniero, y dice, no, es que yo prefiero comprarme contado y no endeudar. ¿Pero qué fuiste a comprar? ¿Y cómo se cambia ese chip? ¿Cómo se cambia ese chip? A ver, Educación financiera. primero en la vida yo debo tomar conciencia. O sea, le ¿Sí? puedo hacer un comentario. Claro. Disculpe, profe. Por ejemplo, si es que yo reúno dinero, pues, mentalidad de clase media, ¿verdad? Si reúno dinero, me compro, no tengo una nevera, Tiene contacto, me no se compro escucha. una nevera y después me pongo a vender bolis de calidad. Entonces, transformar eso, ¿no? Eso sería bien, ¿no? Ahí está bien. Ahí ya tienes una mentalidad de rico. Verán, la pregunta y que le hicieron, ¿cómo se cambia de mentalidad? ¿Cómo empiezo yo a cambiar de mentalidad? Cambiando los hábitos.
Uno lo Cambiando va, pequeño. Sí. claro, y el otro tomando conciencia, ¿no? Entonces de aquí empiezo a trabajar y lo que gane me ahorro, y lo que me ahorre me sirve para comprarme. Lastimosamente a veces enseñan a los hijos y dicen, a ver, dice, listo, ahorras y te compras ¿qué? Vas y te compras el balón, vas y te compras cosas que no te va a servir. Santiago, igual en este proceso justamente de tomar conciencia, es precisamente el impulso el que a veces hace que gasten en cosas innecesarias. Por ejemplo, ya hablo de la sociedad por aparentar, quizás son otras, pero yo lo digo también en caso, por ejemplo, de algún emprendimiento, ¿no? O sea, por experiencia propia igual, si es que no estamos lo suficientemente, ¿cómo se dice?, vinculados con nuestro proceso, con nuestro proyecto, podemos, por ejemplo, hacer alguna compra o alguna inversión que esté justamente camuflado como algo que necesitemos, pero que en realidad no lleguemos a usar, no le lleguemos a sacar de todo su provecho mientras necesitábamos, por ejemplo, esa inyección económica en alguna otra parte del proceso. Por ejemplo, aquí tengo un laboratorio de micología y en este laboratorio había comprado hace tiempo una máquina pensando que la iba a utilizar, pero claro, era quizás más porque había visto, por ejemplo, en otro laboratorio y tal y tal y tal, y yo la había conseguido, pero digamos después de un tiempo, varios meses después, ahora recién la voy a poder utilizar. Claro, porque antes de utilizarla necesitaba establecer un proceso, un protocolo, cómo iba a utilizarlo, digamos el espacio, etcétera, etcétera, incluso dónde iba a poner esa máquina, cosas, digamos, que aún no estaban previstas y que, claro, en su momento ocasionó más un gasto si hubiera sido quizás de manera mucho más planificada y ser más útil como ya lo es ahora. Ya, listo. A ver, son 9:32. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, Darwin, dale, Darwin. Sí, nomás para reforzar algo que decías tú, Santiago. Hablar de la conciencia, que es algo muy importante. Alguna vez leí a un famoso Carl Jung, indicaba de que mientras tú no hagas consciente lo inconsciente, andarás por la vida diciendo que tus desgracias son producto del destino. Y tienes que darte cuenta, creo que es el primer punto para poder salir de esa, de esa mentalidad que decías hace rato de pobre o de clase media. Otra de las cuestiones que tenemos, creo que la mayoría de la gente, es comprar las cosas por emoción. Te emocionas y lo que lo quieres ya. Yo siempre he hecho, pues últimamente, ¿no? Ya hace algunos años, creo que si estás emocionado, espérate 24 horas con ello, pues tienes que analizar para tomar una decisión y ver si te conviene o no adquirir Ah, algo que tengas per- algún perdón, tercero. se Eso, escucha eso te entrecortado. podría aportar y ratificar más que todo lo que tú decías hace rato. No, súper, súper, ¿En mi súper audio? bien. Sí, es tu audio, Darwin. Porfa, Adriana Arias, ¿podría dejar de tallar la pantalla? Ya, gracias. Sí, Darwin, realmente a veces se compra por impulsos, se compra por emociones y realmente lo inconsciente es lo que decías, hay que volverlo consciente, ¿no? Y El tú, y, gobierno. y tú puedes andar por la vida, puedes asistir a 10,000 seminarios, puedes ganar muchísimo dinero, puedes ganarte el oro del mundo, pero si lo inconsciente no es lo consciente y vives en base a impulsos y no vas a la parte mental de tu subconsciente, créeme que nada de esto te va a servir. Y ahí viene por qué fracasas los negocios, por qué fracasas tus finanzas personales y por qué fracasas, inclusive se te hace difícil emprender. No vas a poder emprender si tu vida personal es un desastre. No vas a tratar de emprender porque si tu vida personal o tus finanzas personales es un desastre, mucho menos vas a liderar tu vida económica en un emprendimiento. Y es más probable que ese emprendimiento también quiebre en el corto o mediano plazo.
para que tenga una mentalidad de rico desde pequeños. A ver, Marasca Tapoy, ¿ya? ¿Cómo pueden hacer ustedes? A ver, les hago la pregunta. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Primero, a sus hijos tienen que educarles, todo a medida de su edad. Son tres etapas, ¿no? La etapa de la niñez, la adolescencia y la etapa de madurez. En la etapa de niñez, ustedes tienen que educarles jugando. Y siempre el ahorro tiene que ser con propósito. No, no el propósito de que me compre un juguete, sino el propósito, darles un propósito adicional, ¿ya? Siempre tienen que orar con propósito, orar con un objetivo, orar con una visión o desarrollar una habilidad. Entonces, ganan más los niños que de pronto les vas enseñando el valor del dinero, el valor de que no hay que gastarse, porque si les enseñan a orar para que el día de mañana vayan y se compren tres cariocas, no hemos ganado absolutamente nada. Pero si les enseñan a orar que el día de mañana tienen tres monedas, la una moneda para hacer lo que ellos quieran, la segunda para ver cómo genero y la otra para ahorrar. Esa es la visión con la que uno tiene que ir cambiando la mentalidad de los hijos. Entonces, de lo que ahorro, una partecita solo para su gusto, la otra parte para ver qué genero y la otra parte en qué puede invertir. Es respeto hacia el dinero, es valor hacia el dinero. A ver, continuemos. La pregunta que les iba a hacer aquí, ¿en qué mentalidad tienen ustedes? A ver, escriban en el chat. ¿Dónde se encontraron ustedes? Menta- mentalidad de rico en proceso. Ya. Pero toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Full. O sea, Es más un cambio emocional lo que tienes que hacer. Empiezas por las emociones. Controla las emociones y pues puedes ya, ese es el primer paso, creo yo. claro, y de ahí es el cambio, ¿no? Entonces, Santiago, también los gastos hormiga. ya. Eso también vamos a verlo más adelante. A ver, avancemos porque van a tener una tarea para mañana. ¿Ya? Verán, aquí hay otra cosa. La mentalidad es, se requiere el mismo esfuerzo en la mente del ser humano para traer en la vida lo bueno, que es la abundancia, y la escasez. Como ustedes se refieren, como ustedes hablan, como ustedes dicen, como ustedes se expresan, ¿trae abundancia o trae escasez? Entonces, ¿se han preguntado ustedes por qué no son abundantes, ricos y prósperos? ¿Se han preguntado? Sí, Sí, sí. ¿Y qué es lo que se responden ustedes? A veces es el miedo a que no te salgan bien las cosas y eso es pues una mentalidad negativa, o sea, porque piensas que el resultado va a ser negativo, más no piensas en positivo. Ya. ¿Se han preguntado a veces por qué no emprenden? sí. No Y es el el miedo es paso. sí, y el miedo es la principal causa, o el Ya. Primer miedo desconocimiento que les también. dan. Ya. Creo que no existe la cultura del emprender. Bueno, pero ¿por qué emprender? Emprender, a ver, emprender es arriesgarse, ¿no? Es arriesgar. Entonces, emprender no es el tiempo, porque el tiempo lo hay y el tiempo uno se puede acoplar, sino que es el patrón del riesgo. Y el buen emprendedor tiene aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente no tiene miedo a perder.
o miedo a la validación social. Entonces, son patrones psicológicos, ¿no? Entonces, muchas veces es más de miedo y el miedo es desconocimiento. El miedo no es nada más que desconocimiento. Entonces, verán, primero, cuando yo les pregunto por qué no se consideran abundantes, ricos o prósperos, es nunca defines lo que es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Dos, lo definen de maneras o formas en las cuales parece imposible de alcanzar. No tienen un plan realista, siempre se necesita un plan. Permiten que el pesimismo de la gente afecte la implementación del plan. Se rinden cuando se enfrentan desafíos financieros. Y sobre todo, uno debe tener, a ver, este ecosistema, cuando ustedes pasen a la fase de emprendimiento, a la fase de emprendimiento, y ojalá todos, porque yo hablo o les digo a ustedes que sería importante que esté aquí toda la familia, estén ustedes, estén tratando de entender este dialecto. Porque si el esposo de ustedes, el hijo de ustedes, el día de mañana les dicen, ve, comprémonos un activo, y el esposo que no estuvo aquí va a decir, ¿qué activo? Si ya tenemos la casa. No, si no estamos arrendando la casa, es un pasivo. Entonces se necesita el mismo lenguaje. Yo les llamo ecosistema, tanto de emprendimientos, porque juntarse con gente similar, es gente que entiende el mismo idioma, es gente que entienda, ¿no? Y es como entender el día de mañana. A ver, si estás orando, ¿para qué estás orando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Cuando yo les decía qué tan ricos son ustedes, es con cuánto ustedes pueden vivir y en qué tiempo pueden vivir ustedes. Entonces estaríamos nosotros hablando de, ¿tienen dinero para un fondo de emergencia, para un periodo que puedan vivir ustedes? Sí, ¿Para cuántos meses podrían vivir ustedes? a ver, desde mi experiencia, yo una vez viví un año, me di un año sabático, Ya, pero yo hice mi plan de gastos y me sobró inclusive, ya, correcto. y viajé y todo eso. Ya, Y ahora sí, sí podría vivir un año, ya, sí. podrías vivir otro año. Ya. En tu condición económica. Entonces, uno siempre tiene que definir qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos, cuál es el plan de vida que tienen ustedes. Siempre tienen que planificar cuál es la educación que quieren dar a sus hijos o la educación que quieren tener ustedes si no tienen familia. ¿Qué es lo que quieren alcanzar? Porque aquí viene un concepto, ¿no? Vean, cuando ustedes no tienen un plan definido y querer tener mucho, ¿qué es mucho para ustedes? Entonces, no, es que yo quiero tener mucho dinero. Sí, ¿cuánto dinero quieres tener? Porque eso también les va a generar ansiedad. Si no defines cuánto es tu objetivo financiero o tu meta personal, te va a causar ansiedad. Si tú dices, no, yo quiero tener un patrimonio de $200,000, un patrimonio de $2 millones, quiero tener pólizas, correcto. ¿Qué vas a hacer para llegar allá? Pero si tú no tienes definido hacia dónde quieres llegar, cuánto quieres alcanzar, qué es lo que quieres alcanzar, muy difícilmente lo vas a cumplir. Y eso en el camino te va a generar ansiedad y eso en el camino no te va a permitir alcanzar lo que tú quieres. ¿Cuánto necesitas ahorrar? Entonces, aquí viene tres cosas fundamentales, ¿no? Uno, la prosperidad integral, principios de prosperidad y enfocarse en el ser para lograr hacer. ¿Por qué me voy aquí? Primer principio, lo que yo les había mencionado, la entrega. Nunca llegaremos a la sanidad financiera si no dejamos de ser dueños para ser administradores. ¿Cuál es el principio que yo les decía? En esta vida, ¿somos dueños de algo? No, ¿no es cierto? Somos administradores. Y cuando yo me siento dueño, me genera apego emocional, pero no estoy teniendo el rendimiento ni estoy administrando los bienes que tengo en esta vida. Entonces, primer principio, la entrega. Nunca llegaremos a la sanidad financiera si no dejamos de ser dueños para ser administradores. Otra cosa, la verdadera felicidad.
no está solo en el dinero. Tienen que aprender a ser felices en el lugar económico donde la vida les ha ubicado hoy. Realmente la gratitud atrae abundancia. Entonces, primero, aprendan a ser felices y a vivir en un lugar económico donde ahorita me encuentro, donde estoy ubicado, con errores y virtudes. Bueno, ya aprendí una lección de vida, me endeudé en lo que no debía haber endeudado, compré lo que no debía haber comprado, y eso implicó que es la situación financiera que yo tengo ahorita y que, bueno, estoy en este curso porque quiero mejorar mis finanzas. Entonces, aprendan a ser felices con lo que tienen y agradecidos con lo que tienen hoy. Y van a ir por más. Santiago, también la gratitud trae abundancia y la queja trae La- carencia. Y exacto, también donde tú pones tu atención, pones tu energía. Y la claro, mente tiene poder. exacto. Entonces, primero, no soy dueño de nada, soy administrador y tengo Hola. que pensar como administrador. Segundo, la gratitud, lo que decía Luis, creo. Tercero, la perseverancia. Verán, como ecuatorianos y latinos somos buenos, ¿no? Hacemos todo a última hora y esperamos resultados ya el día de mañana. Y en realidad no es así. Entonces, la perseverancia dice que la paciencia diferencia la pasividad. Entonces, hoy yo debo tener urgencia para hacer las cosas hoy y paciencia para esperar los resultados del día de mañana. ¿Verán por qué les topo este tema? Cuando yo no tengo paciencia, ¿caigo o no caigo en inversiones fantásticas? Cuando yo no tengo paciencia, ¿caigo o no caigo en negocios que aparentemente parecen más fáciles y rentables? Una vez invertí en trader. Y pierdes, y perdiste, seguro. Entonces, algo que sí les puedo decir de todo el corazón, Al inicio gané. ya, pero después no. Es algo que no tienes el control tú. Verán, ¿Mm? perdón, ¿alguien está hablando? Se escucha recortado. Ya. Entonces, otro de los principios básicos, aprendan a tener perseverancia, paciencia para esperar los resultados. Inviertan en lo que ustedes conocen, inviertan en lo que ustedes saben, inviertan en lo que ustedes son buenos, inviertan en sus talentos, no en lo que les comentan, no en lo que no saben, y eso les va a generar un problema a largo plazo. Entonces va la entrega, la gratitud, la paciencia y la perseverancia. Y otro de los principios, por favor, dejen de graficar la pizarra. Otro de los principios es el ahorro. Y el principal fundamento para invertir es el ahorro. El ahorro viene de la palabra ur, que significa libertad. El ahorro sirve para dos cosas. Y este es otro concepto que ustedes tienen que cambiar de mentalidad. El ahorro sirve para dos cosas. Para fondo de emergencia y para invertir. Creo que alguien me preguntaba cómo le indico a mi hijo y cómo sé que le enseño a ahorrar. Yo debo ahorrar con propósito. Y uno de los principales del ahorro, ¿cuál es? Para un Fondo de fondo. emergencia La para determinación. Ya, no, no. Uno de los principios del ahorro. ¿Para qué me sirve el ahorro? Dos cosas. ¿Para qué me sirve? No, fondo de emergencia y para Una invertir. ya, emergencia, inversión. ya. No para irme de vacaciones, no para irme de vacaciones, no para comprarme el último televisor, no para comprarme los últimos zapatos de marca, el último bolso, ¿ya? Y el ahorro tiene que servirme para dos cosas, para un fondo de emergencia y realmente para invertir. Y el fondo de emergencia es, ¿se acuerdan? Una compañera de ustedes le preguntaba cuánto tú necesitas para vivir, por lo menos para 6 meses, en caso de que tú tuvieras alguna urgencia. Ese es un fondo de emergencia. ¿Cuánto necesitas tú para vivir? Al menos en 6 meses. Y ese se llama fondo de emergencia. ¿Y cuánto necesitas tú para invertir? Entonces, si yo voy en este periodo a ahorrar, primero debo ahorrar
para sobrevivir 6 meses en caso de urgencia, de pérdida de empleo, de pérdida de negocio, cierre del negocio, vacuna del negocio, que me toque cerrar el negocio, yo debo tener un fondo de emergencia mínimo para 6 meses. Mínimo. Mínimo para 6 meses. Y luego debo tener ese fondo para invertir. ¿En qué puedo invertir? En lo que yo conozco. No en lo que yo conozco, en lo que yo conozco. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Y la otra, integridad. Sí. Ya. Integridad es hacer lo que tienes que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Si yo me propuse ahorrar el 10% de mis ingresos, ¿qué tengo que hacer? Tengo en mi chanchito, guardo en mi chanchito el 10%, ¿no es cierto? Nada que el próximo mes guardo el 7, el próximo el 5, el próximo no, ya me viene un gasto y le guardo el 3% y el sexto mes ya me olvidé de ahorrar. Nada que ver. Entonces, es integridad conmigo mismo. Yo necesito tener integridad conmigo, ¿ya? Transparentar mis finanzas, saber en qué estoy gastando, en qué invertí, en qué gasté, dónde lo puse, en qué gasté, cómo lo estoy haciendo, cómo registro mis cuentas. Eso es integridad. ¿De acuerdo? Correcto. Y la otra, que uno de los principios para vivir una vida honesta e íntegra es amor y compasión. Se dice que un rico sin generosidad es un pobre con dinero. Entonces, yo siempre debo tener, verán, hay culturas y religiones que dan el diezmo, ¿no? Pero el diezmo a la iglesia, pero ustedes no necesitan dar a la iglesia, pero sí pueden ayudar a alguien que realmente necesite. ¿Por qué? Es como energético y es como una bendición. Lo que yo tengo, ayudo a alguien que necesita, alguien que realmente necesita. Entonces, si me está yendo bien, o por lo menos estoy generando riqueza, y eso hacen los judíos y eso hacen muchas culturas, ¿no? Y hay gente que tiene mucho dinero que hace filantropía. Entonces, el rico a veces no es malo, simplemente hace filantropía y a veces entrega dinero y entrega recursos y por eso hay ONGs que están ayudando en otros territorios con menos recursos. Pero esa es la verdad, o sea, ustedes pueden generar ayuda y compasión a quien realmente necesita y van a ver cómo su dinero fluye de un momento a otro. La otra, lo que les decía, dominio propio, es la habilidad para llevar a cabo algo que se ha podido hacer sin que sean guiados por otra persona y si yo me propuse ahorrar para de aquí a 3 años hacer una inversión, correcto, lo cumplo. Si yo me propuse de aquí no hacer gastos hormiga, en comprar solo activos que no me generen gastos, o sea, comprar activos, ¿no? ¿Qué más? Yo me propuse cambiar esa mentalidad de pobre, de lo que gane y ahorrar para hacer inversiones y para generar un fondo de emergencia, eso es mi dominio propio. Entonces, vivan con esos principios y créanme que en sus finanzas les va a ir bien. Básicamente los pensamientos me llevan a sentimientos y es lo que les decía, ¿no? A veces se gasta más, a veces se gasta en cosas innecesarias, entonces los pensamientos me llevan a sentimientos y los sentimientos me llevan a decisiones. Ahora, aquí hay otra cosa, ya nos vamos a ir luego a la parte, riqueza no solo se mide en la parte de dinero, riqueza también se mide en el entorno físico, cómo están en salud, cómo están en su carrera profesional, cómo están en sus relaciones, cómo están en la parte del amor, en las finanzas, en la diversión y el desarrollo personal. Pues la verdadera riqueza del ser humano se mide en estas varias aristas. ¿Por qué? Me van a decir, profe, pero me está hablando de cosas de que debo ser austero, sí, pero a ver.
Si me voy por salud, debo cuidar mi estado físico, debo tener una buena nutrición, debo curarme, debo tener la medicina necesaria, debo tener un cuerpo saludable. Eso también es mi primera riqueza. Luego mi desarrollo personal, cómo estoy en mi autoestima, valores, ética moral, propósito de vida, cómo estoy en la parte intelectual, lectura, motivación, cómo estoy en el entorno físico, cómo estoy en mis posesiones, me gusta el lugar donde estoy, la casa, el hogar, el vehículo. Alicia, porfa, puedes borrarlo. No, no manipules la pantalla. Esa es la pirámide de Maslow. No, no es la pirámide de Maslow. Mm, Es la rueda de la vida. La pirámide de Maslow tiene otro enfoque, ¿no? Que satisfaces tus necesidades básicas, luego pasas a necesidades superiores y la de autorrealización y reconocimiento. Pero en esta, ¿por qué les pongo esto? Porque si yo estoy desequilibrado, imagínense una rueda. De pronto concentro bienes, pero por concentrar bienes no estoy bien en mi salud y no estoy bien con mi familia. No, no tengo mi pareja, no estoy bien en mi familia. ¿Creen que van a estar bien? ¿Les va o no les va a afectar en toda esa parte de la vida de ustedes? Sí. por supuesto. Y ese desequilibrio te va a generar un desbalance. Entonces, aquí no hay números buenos, no hay números malos. También dediquen, me van a decir, sí, profe, hay que ser austero. A ver, si quieren dedicarse a un paseo y darse un paseo que sea planificado y dentro del presupuesto que no afecte sus finanzas. ¿Quieren irse al cine? Perfecto. ¿Quieren pegarse un paseíto? Presupuesten, ¿ya? ¿Con qué cantidad se debe hacer el fondo de emergencia? Si yo vivo con $1,000 al mes, por 6, debería tener $6,000. Si mi familia vive con $500 al mes, sería $3,000. Pero deben generar un presupuesto. Ahora, la parte, si yo no tengo este equilibrio y realmente ustedes generan el verdadero propósito de las finanzas, ¿cuánto necesito yo para mi desarrollo personal, para invertir en educación? ¿Cuánto necesito yo en mi manejo del dinero, en mi planeación de financiera, en mis transacciones? ¿Cómo planifico yo mi jubilación? ¿Cómo planifico mi muerte? Verán, hay algo que yo admiro y bueno, hasta mis abuelos, ¿no? Creo que hasta la parte de mis abuelos dejaban planificando la muerte y se pagaban hasta su ataúd y se pagaban su misa y todo. Eso no es así. Sí. Pero hoy por hoy, nadie estamos pensando cómo inclusive yo planifico mis días posteriores y hasta mi post-morte. Hemos dejado de pensar hasta en eso. Entonces, dentro de este concepto, verán, así es como, a ver, hagan, antes de irnos a ya a descansar. Yo les decía, no hay números buenos, no hay números malos. ¿Cómo están ustedes en la parte de finanzas? Dense una numeración del 0 al 10, háganse una rueda así. ¿Cómo están en entretenimiento, en desarrollo personal, en entorno físico, en salud? No hay números buenos, no hay números malos. Lo mejor es que estés equilibrado en todo esto. Y van a decir, sí, pero ¿para qué me sirve todo esto? A ver, van a aprender ustedes al final de este módulo. Lo que van a tener que hacer ustedes es una matriz real de su presupuesto, donde van a tener que, sí, sí, se les va a compartir todo, ¿no? Tranquilos. Ustedes van a tener que hacer una matriz, van a tener que saber dónde tienen que invertir más para que sea equilibrada la vida de ustedes, en salud, en la carrera profesional, en sus relaciones, en su desarrollo personal, en su diversión, en sus finanzas, en su entorno físico, para que tengan una vida más equilibrada. Y dentro de su planificación financiera, también van a tener que destinar un presupuesto para cada año. Es para que traten de mantener un equilibrio en la vida de ustedes. Entonces, no hay números buenos, no hay números malos, ¿ya? Y estos los puntos. A ver, háganse una ruedita de ustedes y vean cómo están ustedes. Brillante, boom, adelante.
¿Cómo está? Buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, mejor dicho, estamos pasando. Eh, Nosotros teníamos un negocio anteriormente que nos estaba yendo bien por situaciones de la vida, tuvimos problemas familiares muy fuertes. De esa situación nos robaron el negocio, eh, perdimos, nos fuimos a la quiebra igual, y es como que durante ese lapso se rompió relaciones familiares, tuvimos problemas también entre matrimonio, hijos, así. Entonces, no nos hemos podido recuperar del todo. Ya son casi 2 años prácticamente que nos tocó cerrar totalmente el negocio y cuestiones así, ¿no? Entonces, en este año creemos con mi esposo nuevamente ponernos el mismo negocio que empezamos hace un tiempo atrás, y como que se han venido dando la situación, pero no nos hemos podido recuperar. O sea, como que nos estamos recién levantando poquito a poquito. Justo lo que usted estaba mencionando, digo, todavía no tenemos esa facilidad de poder tener esa caja chica para ir incrementando, de poder tener esa facilidad de, ¿cómo es esto? De ese ahorro. Entonces, creo que en este año nos hemos comprometido con mi esposo nuevamente a levantarnos y formar nuevamente el negocio que algún momento empezamos. Mi pregunta es, eh, ¿qué tipo de, o sea, qué nos recomendaría a nosotros después de salir una crisis, como quien dice, después de después de habernos ido abajo y volver a empezar nuevamente? ¿Cuáles serían las herramientas correctas para volver a levantar un negocio nuevamente próspero? Como le comentaba, a raíz de muchos problemas, todo nos tocó lamentablemente alejarnos de familias y cosas así por situaciones que pasamos, pero creo que alejarnos nuevamente de eso, después de 2 años, ya con esta serie 3, como que recién nos estamos volviendo a levantar, y del negocio mismo hemos venido pagando lo que es arriendos y esas cosas. O sea, mi pregunta es, ¿qué herramientas nos recomendaría como para para que el negocio vuelva a ser más próspero rápido? ¿O sería bueno que vayamos de poquito en poquito? Bueno, buena pregunta, ¿no? Bren, cuando son este tipo de situaciones, lo primero que yo les recomendaría es organícense las finanzas personales. Y lo que no había topado con ustedes, y gracias por toparlo, una cosa es las finanzas del negocio y otra cosa son las finanzas personales. ¿Por qué me voy a este tipo de cosas? ¿Cuánto tiene que ver mucho la educación financiera con el ser, ¿no? Con el ser en sí? Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo creen que hacen las grandes empresas o a veces cuidan los grandes patrimonios, ¿no? Muchas veces, para cuidar los grandes patrimonios, a veces tienen fideicomisos. Y a veces en los fideicomisos, a veces la casa, el carro, el vehículo no tienen el nombre de la persona. Entonces, cuando ya quiebran totalmente el negocio, se logran reponer, pero no pierden sus activos principales, su casa, el vehículo o los bienes familiares en sí. Por eso es muy importante cuando ustedes empiecen un negocio, separar finanzas del negocio y las finanzas personales. Las finanzas personales protegerse a través de un ahorro, de un seguro, y las finanzas del negocio aparte. Y las finanzas del negocio tienen que ser llevadas como un negocio, como una empresa, como un grupo, y si es posible como una empresa. En caso de quebrar, quiebra a nombre del negocio, no quiebra a nombre y a título personal. Es algo que tienen que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Cómo proteger sus bienes, cómo proteger sus activos, cómo separar las finanzas del negocio y cómo separar las finanzas personales, familiares que tienen o se manejan ustedes. Pero todo eso lo van a aprender ustedes de aquí.
A ver, hicieron su rueda de la vida, ¿cómo le salió la rueda? Marco, y eso fue Marco. ¿Cuántos estamos, Marco? 165 personas, estimado. 165. 165 se fueron. Póngales Sí. 15 esa falta. Santiago, solo una cuestión quería aclarar. Lo que pasa es que me quedé sin mi teléfono. Ya, Se me terminó la batería, así que estoy conectado en la pantalla de mi esposa. ya, no hay Sí, problema. Ajá. Ya. A ver, ¿cómo les quedó la rueda de la vida? ¿Ponchada? Mm. ¿Cómo les quedó? Seguir mejorando y aprendiendo. Ya. A ver, no todos a la vez. A ver, ¿cómo les quedó? Poner prioridades en cada situación que vayamos a realizar. Ya. A ver, hoy nos quedó corta la clase, veo que ya quieren despedirse. ¿Qué es lo que se llevan de la clase de hoy? 3 personas. A ver, antes de eso, a ver, 2 personas, 2 personas. ¿Qué es lo que se llevan de la clase de hoy? No todos a la vez, ¿no? Que tenemos que ser buenos administradores de nuestras finanzas. Ya, ¿qué más? Dominio propio. Dominio propio. Ya, a ver, Controlar las emociones, creo que es una de las cosas que me llevo acá, controlar las emociones y volverse consciente de la situación en la que nos encontramos. ya. No es para asustarse, ¿no? Hay gente que siempre está mejor que uno y muchos que también están peor que uno. Entonces no hay que asustarse, ¿no? Hay que aceptar la realidad. A ver, un like si les gustó hasta hoy. Mañana nos reunimos. ¿Les gustó? Excelente. Sí, Sí, Excelente. Ya, sí, es interesante para mí. Todo excelente. Me gustó bastante. ya, genial. Verán, ¿qué necesito de ustedes para el día de mañana? ¿Qué necesito? Bueno, primero ya tienen la lista de todos sus activos. Pueden ponerle el valor de sus activos y el valor de sus pasivos. Listen todas sus deudas y listen cuánto vale sus activos y cuánto vale sus pasivos. Vayan haciendo una libretita. Después van a listar cuántos son sus fuentes de ingreso y cuáles son todos sus gastos. Y de ahí vamos a ver más cosas y van a ver esta rueda de la vida, cómo lo pasamos a la planificación financiera personal de ustedes. Entonces, corregimos esto, corregimos los patrones malos que hemos tenido. Si saben, que en buena hora; si no saben, tomar un nuevo conocimiento; y si lo hicieron mal, es hora de desaprender para volver a aprender bien. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí vi una mano. ¿Puede repetirnos Las tareas. Ah, Ya, ya. Primera tarea, van a listar todos los gastos de ustedes, una lista de gastos mensuales y en qué gastan. Y lo otro, los activos que hoy tuvieron, cuánto vale cada activo a valor comercial. Y los pasivos, cuánto es lo que deben, ¿no? Y luego van a listar cuántas son las fuentes de ingresos que tienen, cuáles son los ingresos que tienen y cuáles son los gastos que ustedes tienen. Tengan listadito eso, que nos va a servir bastante para un análisis futuro. Si ustedes pensaban que solo en finanzas se ven indicadores como negocio, conmigo también van a ver aquí indicadores de veras en esto de finanzas personales. Mañana, a ver, si pueden mañana trabajar desde el teléfono, a ver,
Me gustaría que el día de mañana, ustedes tengan una computadora conectados a Excel. Yo les comparto el archivo y vamos a ver cómo se maneja todo esto. Pero necesito que se conecten mañana desde una computadora, no desde el teléfono, porque eso no les va a permitir trabajar. Sabía que hoy se iban a conectar solo desde el teléfono. Buenas noches. Y en caso que no tengamos una computadora, Alguien que tenga o alguien que pueda sentarse al lado de alguien, sí es necesario. no, Bueno, ya, si no no tienen, dispongo, tampoco ya, no tengo con quién. ya. Bueno, ya ahí sí es caso excepcional, pero igual las clases van a quedar grabadas para que ustedes puedan repetirlo cuando ustedes deseen. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Que Ya, listo, listo. listo. Entonces nos vemos mañana, 8 en punto. Ok, Profesor, mañana. Gracias, profe. tengo una pregunta Chao. personal, profesor. Claro, Hasta mañana. Perdón, lo que pasa es que yo vi hace rato que me cerraron la pantalla. Me parece que el moderador y está bien. Lo que pasa es que no quiero incomodar a nadie, pero yo tengo que tener 2 cenas antes de dormir y justamente la última cena es cuando estoy en clase. ¿Está bien cerrar mi pantalla por ese momento para poder comer? sí, no hay problema, no hay problema. Ya, ok, eso nomás era, profe. Listo. Bueno, una buena noche. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Nos Nos vemos vemos mañana. mañana. Mañana, Mañana. Ah, buenas noches. Mañana. Gracias. Salgan de la Gracias por la cama. enseñanza. Ahí llegamos. Buenas Hola, noches. buenas noches, que descansen. Gracias, profe. Cuídense, Chao. ¿no? Cuídense todos. Gracias, Santiago, por el conocimiento. Gracias.